Esta ponencia se titula Las estrategias para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Bien, a manera de definición debemos de recordar de que la enfermedad renal crónica, según la iniciativa CADIGO, fue definida desde el año 2008 con algunas actualizaciones en el 2012 y todavía el año pasado también ya hemos tenido algunas actualizaciones de esta definición, pero se resume en la presencia de alteraciones de la estructura o de la función renal que persisten en un periodo superior a 3 meses y que tienen consecuencias para la salud independientemente de su causa y que están puestos a partir de distintos criterios, los cuales vamos a ver en esta tabla. En primer lugar, el descenso del filtrado glomerular es lo que nos da la primera parte de la definición y lo vamos a entender con un filtrado glomerular menor a 60 ml minuto por área de superficie corporal. También tenemos otros marcadores que nos contribuyen a establecer el diagnóstico. En primer lugar, la albuminuria, que es un concepto que ya desde hace mucho tiempo ha tomado una importancia, una relevancia que debemos de tomar en cuenta. Y esto lo vamos a considerar como un rango de albúmina creatinina mayor a 30 miligramos gramo o una proteinuria con un rango de proteína creatinina mayor a 150 miligramos por gramo o en lo convencional, que es la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, que esté con un valor mayor a 300. Las alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales detectadas por técnica de imagen, como el ultrasonido, trastornos hidroelectrolíticos o de otro tipo de origen tubular, estos pacientes que generalmente son masculinos, jóvenes, que encontramos con trastornos en cuanto a desequilibrios del sodio o del potasio, y la historia de trasplante renal. La siguiente, por favor. A manera de recordar en cuanto a datos epidemiológicos, se dice que la enfermedad renal oscila aproximadamente entre el 10 al 15% de incidencia a nivel mundial. Esto dependerá de los estudios que reportemos, pero estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2017 del INS, que nos reportó que la enfermedad renal crónica tenía una prevalencia del 12.6%, pero que variaba por géneros, llegando en el género masculino hasta el 17.8% y en el género femenino en el 8.5%. Esto también debemos de recordar que hay una carga de enfermedad renal crónica de causa tradicional y de causa no tradicional, que también tiene una incidencia en ambos géneros. Si nos vamos a la prevalencia por áreas de nuestro país, pues es preocupante, y esto siempre lo ha sido, que el área oriental y paracentral de nuestro país alcanzan valores arriba del 15% de la prevalencia de enfermedad renal crónica. La siguiente. Bien, establecido el diagnóstico y establecido en dónde estamos parados en cuanto a la importancia como un problema de salud, esta imagen es quizá la que más nos va a ilustrar con respecto a todo lo que vamos a discutir en esta conferencia, y es la clasificación de la enfermedad renal crónica. Siempre la conocimos como desde el grado 1 hasta el grado 5, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular, siendo el grado 1 mayor a 90, el grado 2 de 60 a 89, el grado 3 que se subdivide en 3A y 3B, 45 a 59 y 30 a 44 respectivamente, el grado 4, 15 a 29 y el grado 5 menor a 15. Esto vemos de que nos habla de qué tanto se ha disminuido el filtrado glomerular y así lo clasifica como normal o elevado, que en estos casos vamos a tener aquellos pacientes en donde, si bien es cierto su filtrado glomerular está normal o alto, pero hemos encontrado alguna alteración anatómica o alguna evidencia por imagenología de que hay alguna alteración de estos órganos. Luego encontramos el valor grado 2 en ligeramente disminuido, el grado 3 de ligera a moderadamente disminuido en el caso del 3A, en el caso del 3B de moderado a gravemente disminuido en el grado 4 y ya el fallo renal en el grado 5 o lo que se conoce como la enfermedad renal crónica avanzada. Pero el parteaguas fue la identificación de la albuminuria, que nos permite ponerle apellido también a la enfermedad renal crónica. Y esta se clasifica desde el grado 1, pasando por el 2 hasta el grado A3. Y esto dependerá sobre todo con una prueba que es bastante sencilla, bastante barata,
No necesitaríamos incluso estar enviando la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, sino que haciendo nada más el spot de la relación de albúmina, creatinina en una orina, en la primera orina de la mañana, podemos encontrar este diagnóstico. Y es que se considera en el nivel A1 menor de 30 miligramos por gramo, en el grado A2 de 30 a 300 y en el A3 mayor a 300 miligramos por gramo. Cuando hacemos una categorización y estamos cotejando ambas situaciones, la disminución del filtrado glomerular y la albuminuria, vemos que esto nos da colores, desde el verde, pasando por el amarillo, naranja, hasta llegar al rojo. Esto tiene su razón de ser. Y es que esto ha surgido a partir de cohortes y dependiendo del color que tenemos, es que vamos a encontrar algunos tipos de riesgos que el paciente tiene. Y estos son específicamente riesgos cardiovasculares conocidos como la muerte súbita cardíaca o el desarrollo de un evento cardiovascular. Llámese un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo o incluso un evento cerebrovascular. Y la otra situación que nos permiten identificar estos colores es el riesgo que este paciente tiene de progresión dentro de su enfermedad renal crónica. Es decir, el riesgo que este paciente vaya a avanzar desde un grado menor hasta un grado mayor de enfermedad renal crónica o inclusive hasta la posibilidad de llegar a terapia renal sustitutiva. Vemos entonces que esto nos da mucha información. Por ejemplo, un paciente que tiene un filtrado glomerular mayor de 90, pero que encontramos que su proteinuria es mayor a 300 miligramos por gramo, ya está en un nivel de riesgo alto para llegar a presentar un avance en su enfermedad renal crónica o sobre todo también de eventos cardiovasculares. Pero vemos que es un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular prácticamente normal. Pero el parteaguas, como lo hemos dicho, es la albuminuria y esto nos tiene que llamar la atención en nuestra práctica clínica para poder evaluar en nuestros pacientes esta variable. Pero ¿por qué nos interesa tanto los eventos cardiovasculares? Y es que los pacientes con enfermedad renal no mueren del riñón, mueren de eventos cardiovasculares. Estas son dos imágenes muy representativas, ya tienen algún tiempo, una es del 2004, la otra es del año 98. La imagen a su izquierda son la representación de eventos cardiovasculares que ocurren según la tasa de filtrado glomerular que el paciente presenta. Y vemos que, pues obviamente va en ascenso y es significativo la presentación de eventos cardiovasculares que vamos a encontrar. Pero quizá la imagen de la derecha, yo digo que es la imagen más cruel de la nefrología, a pesar de que solo son líneas, pero debemos de entenderla. Vemos ahí que están graficados dos grupos de pacientes. El grupo con línea roja son pacientes que están en algún tipo de terapia renal sustitutiva, estratificados por edades, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, así sucesivamente hasta llegar a una edad mayor a 85 años. Hemos hablado en este momento de la línea roja. La línea de color más clara, de color celeste, es la población normal, población que no tiene pues algún grado de enfermedad renal crónica. Pues se compararon estas dos poblaciones y se cotejaron con eventos cardiovasculares. ¿Y cómo se analiza esto? Bueno, que un paciente de 25 a 34 años que está en un tipo en terapia renal sustitutiva tiene el mismo riesgo cardiovascular que un adulto mayor de 85 años de presentar un evento cardiovascular. Es decir, ese paciente joven que está en diálisis, en hemodiálisis, que son esos pacientes que normalmente pues referimos a nuestros hospitales regionales, pues este paciente tiene un riesgo de morir por un evento cardiovascular, al igual que lo tiene un señor de 85 años que no tenga ninguna patología asociada a enfermedad renal. Por eso es que nos interesa tanto el riesgo cardiovascular y nos interesa tanto poder enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. La siguiente. Bien, pero entonces, ¿qué es progresión? La progresión, hay una progresión de la enfermedad renal que se considera todavía normal. Y es que puede haber un descenso de 0.7 hasta 1 ml minuto por año a partir de los 40 años, inclusive en ausencia de enfermedad renal crónica. Porque hay muchos estudios que ya también respaldan el hecho
de identificar que el avance de la edad también genera cierta disminución del filtrado glomerular, pero si está dentro de este rango, se considera que hay una progresión renal normal. Pero ¿cuál será entonces la progresión que ya se considera problemática, que es ya un problema de salud? En primer lugar, un descenso confirmado del filtrado glomerular mayor de 5 ml minuto en un año o mayor de 10 ml minuto en 5 años y que se hayan descartado algunos criterios adicionales de deterioro funcional o agudo de la función renal. Por ejemplo, que en el momento de esas tomas de pruebas de función renal no haya habido un evento de una gastroenteritis, una deshidratación, un evento hipovolémico, inclusive el inicio de algunos fármacos que alteren la dinámica glomerular, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o ahora los SGLT2. En ausencia de esas condiciones, si presentamos ese descenso, sí vamos a tener una progresión. Y pues algunas guías también recomiendan poderlo observar a los 6 meses si ya hay alguna sospecha de esta progresión. Y si encontramos que hay un descenso mayor a 5 ml minuto en 6 meses, entonces estamos hablando de que es esta progresión problemática y que se va a considerar como un criterio de derivación a nefrología. La siguiente. En porcentaje vamos a considerarlo como la progresión acelerada, aquella en donde hay una disminución mayor al 25% del filtrado glomerular o un descenso sostenido del filtrado glomerular mayor a 15 ml minuto en un año. La siguiente, por favor. Bien, también hay datos de la albuminuria que nos permiten identificar progresión. No solo lo vamos a hacer a partir del filtrado glomerular. Y si hay un incremento de más del 50% en el cociente albúmina-creatinina respecto a la situación basal, esto también nos va a hacer pensar en una progresión de la enfermedad renal crónica o que haya una progresión de una categoría superior o más grave del deterioro de la función renal o en la albuminuria. La siguiente. Existe ahora también con nuevos estudios que se han desarrollado a partir de grupos de medicamentos como los SGLT1 o los inhibidores del GLP1 también, en donde hemos encontrado, o bueno, más bien los investigadores encontraron y se evidencia que hay regresión de la enfermedad renal crónica, pero en este momento esta se va a establecer específicamente con una regresión de la albuminuria. No se ha podido demostrar aún una regresión con respecto al filtrado glomerular, pero sí el estudio de estos dos grupos de medicamentos ha permitido observar que un paciente en un nivel alto de albuminuria puede regresar o retornar a valores prácticamente de normalidad con el uso de estos medicamentos. Se están desarrollando ahora nuevos estudios también para identificar si estos grupos de medicamentos o algunos otros que están también en algunas líneas de investigación podrán en algún momento también hacer una regresión del filtrado glomerular. Pero esto es lo que tenemos hasta ahorita, es muy prometedor y sí hay regresión en cuanto a la albuminuria, eso sí ya lo podemos afirmar con toda categoría. La siguiente, por favor. Este esquema es muy importante porque esto nos pudiese dar incluso alternativas como para poder enriquecer nuestra política nacional con respecto a la atención de la enfermedad renal crónica. Y es que si lo vemos a partir de las figuras, esta es la evolución natural que puede llegar a tener un paciente con enfermedad renal crónica, pasando desde el riesgo, llegando al daño, a la disminución del filtrado glomerular, llegando a la falla renal o incluso a la muerte. Esta podría ser, digamos, la historia natural de nuestros pacientes. Pero necesitamos incidir específicamente en aquellos puntos en donde podemos limitar la progresión o inclusive, si en algún momento se llega a demostrar, hacer regresión si fuera el caso. Bien, podemos prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica en las primeras etapas en un paciente normal o que hemos encontrado factores de riesgo considerables en donde vamos a hacer tamizajes para poder identificar problemas a tiempo. En aquel paciente en donde ya hay un daño que estamos hablando, ya en los pacientes con enfermedad renal crónica del grado 3 en adelante, con ellos lo que debemos de identificar son los riesgos. Vamos a definir un riesgo como la probabilidad de que a una persona le ocurra un evento. Y el factor de riesgo va a ser aquella situación o aquel evento que permite que se desarrolle ese riesgo. Por lo tanto, es una susceptibilidad.
Vamos a identificar entonces esas susceptibilidades que el paciente tiene para poder hacer un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica o incluso detener que no siga evolucionando en esta historia natural. Ahora bien, si el paciente pues ya estamos o lo hemos identificado, como nos ocurre con muchos pacientes que llegan a nuestra consulta, que lo identificamos prácticamente ya en una etapa que necesita una terapia renal sustitutiva, pues atender lo más pronto posible esta situación, poder ofrecer la terapia renal sustitutiva que al paciente le sea más beneficiosa en cuanto a indicaciones y en cuanto a las necesidades que este paciente tenga y evitar también aquellas complicaciones que se deriven de la misma terapia renal sustitutiva. La siguiente, por favor. Bien, hemos hablado entonces de factores de riesgo y estos van a ser en 4 grupos: los factores de susceptibilidad, los factores de inicio, los factores de progresión y los factores del estadio final. La siguiente, por favor. Si lo desglosamos, pues los factores de susceptibilidad vamos a mencionar algunos importantes que debemos de tener en cuenta, sobre todo cuando pensamos en la atención obstétrica y perinatal de nuestros pacientes, y es que debemos de tener siempre presente que el paciente con bajo peso al nacer, que el paciente prematuro va a tener mucho más chance de desarrollar una enfermedad renal crónica en etapas más avanzadas de su edad. También la historia familiar de enfermedad renal crónica, si bien es cierto, no se ha determinado una línea directa en donde haya un efecto directo genético, pero sí se sabe que si hay un antecedente de historia de enfermedad renal crónica en la familia, tenemos también más probabilidad de desarrollarlas y también, pues lastimosamente, el nivel socioeconómico bajo en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores iniciadores? Bien, vamos a hablar de la lesión renal aguda y es que esta se puede catalogar en lesión renal aguda de la comunidad o intrahospitalaria, y también cualquier evento de lesión renal aguda, por leve que sea, puede ser un factor iniciador de enfermedad renal crónica. Las enfermedades autoinmunes, las infecciones urinarias a repetición, la litiasis renal, la obstrucción de las vías urinarias bajas, como en el caso de los pacientes con hipertrofias prostáticas, o pacientes también, en el caso de pacientes oncológicas que en alguna patología pélvica de tipo oncológico también generen una obstrucción de la vía urinaria. Y también importante mencionar a los fármacos nefrotóxicos. Aquí es de especial atención AINES, antirretrovirales, algunos tipos de antibióticos que debemos de usar de forma muy juiciosa, hacerlo de manera responsable, ya que un corto tiempo de uso de los AINES sabemos que es sumamente deleterio con la función renal. Pero nos interesa mucho más y por eso están señalados los factores de progresión. Y estos son aquellos que empeoran el daño renal y aceleran su deterioro. Ya hemos hablado de la proteinuria, es la hipertensión arterial mal controlada, la diabetes mellitus mal controlada, la enfermedad cardiovascular también asociada con tabaquismo, obesidad, dislipidemia. Según los estudios que se desarrollaron para las fórmulas de cálculo del filtrado glomerular, se encontró que las razas, específicamente raza negra o asiática, pues también confieren mayor riesgo para el desarrollo de enfermedad renal. Lastimosamente, estas investigaciones no se han desarrollado en el fenotipo latino, pero probablemente encontraríamos datos que nos llamarían mucho la atención. El tratamiento crónico con AINES, la obstrucción del tracto urinario, la acidosis metabólica, la nefrotoxicidad, ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. Y aquellos factores del estadio final que ya hablamos de factores en donde tiene que ver con terapia renal sustitutiva, la dosis baja de diálisis, lastimosamente que por recursos muchas veces no logramos llegar a la dosis ideal de diálisis para nuestros pacientes. El acceso vascular temporal, siempre un catéter temporal va a ser de mayor riesgo a que un paciente ya tenga un acceso definitivo para su diálisis. La anemia, la hipoalbuminemia o la derivación tardía en nefrología, también el hecho de que muchas veces nuestros pacientes pues deciden buscar tarde la atención en nuestras clínicas, en nuestras unidades de salud u hospitales, y también la calcificación vascular que se va desarrollando en el paciente ya en los estadios de la enfermedad renal crónica avanzada. La siguiente, por favor. Estos factores predictores de progresión son los que vamos a tratar, ya los mencionábamos anteriormente, vamos a tratar alguno de ellos para identificar cómo podemos prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Bien,
En primer lugar, debemos de entender de que todos vamos a ver en algún momento un paciente con enfermedad renal crónica y tenemos que tener las herramientas necesarias para poderle dar la atención adecuada. Y en primer lugar, vamos a hablar de la monitorización de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué debe hacer el clínico como situaciones mínimas en cada consulta con un paciente con enfermedad renal crónica? Primero, controlar presión arterial y ajustar su tratamiento. Ya hablaremos en un momento acerca de las metas en cuanto al control de la presión arterial. Vigilar si hay presencia de anemia renal, vamos a definirla muy rápidamente. Hablar de anemia sería otra conferencia, pero vamos a definirla como aquel paciente con enfermedad renal crónica desde el grado 3 en adelante, en donde encontremos una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, una vez que se haya descartado ferropenia, es decir, que no haya índices de saturaciones menores al 20%. Debemos también en el paciente con enfermedad renal crónica revisar su medicación, ajustar las dosis. Si ha habido un avance, ha habido una progresión de la enfermedad renal crónica, pues revisar si el ajuste de la dosis es el adecuado para cada una de las etapas en las cuales lo estamos tratando. Evitar, obviamente, en la medida de lo posible o prácticamente que esté proscrito el uso de AINES. Los contrastes yodados que no sean, que no usarlos en el caso de no ser imprescindible. Muchas veces, pues sí, necesitamos hacer estudios de imágenes en donde es vital hacer un diagnóstico por el paciente y pues deberá usarse algún material de contraste, pero también deberá realizarse la prevención necesaria para evitar la nefropatía por contraste. La siguiente, por favor. Debemos también monitorizar algunos hábitos, tanto del ejercicio como la dieta. No me detendré mucho en la situación nutricional porque ya el doctor va a hablar de esto, pero debemos de recordarle al paciente que debe de cambiar estilos de vida, realizar algún tipo de ejercicio físico aeróbico. Se recomienda de 30 a 40 minutos por lo menos 4 veces en la semana para poder dar protección cardiovascular y renal. Recordar las recomendaciones dietéticas, que estas no son una receta de cocina específica para todos nuestros pacientes. Habrá recomendaciones para aquellos pacientes que tienen enfermedad de causa tradicional y otras recomendaciones para aquellos pacientes con enfermedad renal de causa no tradicional. Debemos también, en la medida de lo posible, buscar que el paciente llegue a su peso ideal, pero sobre todo también, y esta bueno, es una política también a nivel nacional, el hecho de abandonar el tabaquismo, porque es un riesgo inherente para el desarrollo de enfermedad renal crónica y obviamente también para complicaciones cardiovasculares, como lo hemos venido discutiendo. La siguiente, por favor. En cuanto a exámenes de laboratorio, ¿qué es lo mínimo que debemos evaluar en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica? Lo que está en rojo es lo que deberíamos evaluar en cada una de las consultas. Es el hemograma, la glucosa, la creatinina, los niveles de electrolitos, específicamente el sodio y el potasio. Deberíamos también tener una tasa de filtrado glomerular, ya sea esta estimada mediante una fórmula como es la seca de EPI. Lastimosamente creo que estamos en el proceso de estandarización de los laboratorios a nivel nacional, por eso no siempre está recomendada el uso de fórmulas para calcular el filtrado glomerular, pero en su defecto, pues el contar con una depuración de creatinina para hacer la evaluación del filtrado. Ya también debemos de contar con un cociente albúmina-creatinina para nuestros pacientes. Esta debe de ser tomada en la primera orina de la mañana y es justamente eso, el valor de creatinina y el valor de albúmina en esa orina de la mañana, hacer el cociente que esto nos genera, es decir, la división entre estos y de ahí pues sacar ese resultado para identificar en qué grado de albuminuria estamos. Y el sedimento urinario, que sería lo ideal también, evaluado por un nefrólogo, aunque sabemos que esto pues obviamente es difícil por la escasez de personal en cuanto a la especialidad, pero por lo menos también un examen general de orina que nos dé información relevante. Otros que pudiésemos también considerar dependiendo de cada caso, ¿verdad? El perfil de lípidos, obviamente, otros electrolitos, otros elementos como el calcio y el fósforo y la albúmina que también nos darían mucha información. Pero lo que está en rojo es lo mínimo que cada uno de nosotros deberíamos de evaluar en el paciente con enfermedad renal en la consulta. La siguiente. También necesitamos en la consulta prevenir la nefrotoxicidad y en primer lugar debemos, lo hemos venido mencionando, evitar el uso de nefrotóxicos. A la cabeza los AINES, algunos antibióticos como los aminoglicósidos, aunque
Algunas cefalosporinas también no se escapan de esta situación por el daño de nefrotoxicidad que pueden hacer a nivel glomerular. Antivirales también, muchos de los antirretrovirales, principalmente Indinavir, puede desarrollar una nefropatía asociada a la terapia antirretroviral, por lo tanto debe de ser revisado en conjunto entre el médico infectólogo o el médico responsable de ese programa con los nefrólogos para poder llegar a un acuerdo en cuanto a las dosis de estos medicamentos. Un apartado especial para la nefropatía por contraste debe de ser evitado su uso en la medida de lo posible, valorando riesgo-beneficio. Debemos de conocer, estamos obligados a conocer cuáles son los factores de riesgo para desarrollar nefropatía por contraste, es decir, por ejemplo, pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, con antecedentes de lesiones renales agudas previas, pacientes hipertensos, diabéticos, pues obviamente tendrán mucha más susceptibilidad para desarrollar la nefropatía por contraste, pero en todo caso, si lo vamos a tener que usar, el mejor tratamiento es la prevención. En primer lugar, debe de considerarse la hidratación adecuada para, previo al uso de este contraste, algunos medicamentos que se mencionan, por ejemplo, la N-acetilcisteína, y algunos estudios, no hay un respaldo del todo confirmado, pero algunos sí tienden a tener ese uso de la N-acetilcisteína como una forma de prevención para la nefropatía por contraste, pero para que nos quede como una situación que debemos de tener en cuenta es la hidratación, lo que va a también evitar de alguna medida la nefropatía por contraste y dar seguimiento a ese paciente en un lapso no mayor a 72 horas para identificar si ha habido alguna situación de cambio en cuanto a sus pruebas de función renal. La siguiente, por favor. Bien, debemos de considerar también algunos medicamentos que alteran la dinámica glomerular cuando tenemos a nuestros pacientes que los estamos evaluando. Y estos, por ejemplo, ya en las nuevas guías de diabetes y de enfermedad renal diabética ya se menciona como un fármaco de primera línea a los inhibidores de los SGLT2, las glifosinas, que en un primer momento pueden causar que haya un descenso del filtrado glomerular. Esto debe de ser observado porque generalmente en la gran mayoría de los pacientes estos vuelven a tener el filtrado glomerular o incluso puede haber leve mejoría de esta variable. También los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, los ARA2, debemos de revisarlos porque al inicio de su uso, por la alteración de la dinámica glomerular, pueden provocar una disminución del filtrado glomerular, pero que deberá ser revisado posteriormente para evitar que se suspenda de manera muy repentina, ya que es mucho mayor el beneficio de estos medicamentos en cuanto a ese riesgo que podemos evidenciar. Hay ahora también otros medicamentos que están en un grupo de investigación, que son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como la eplerenona. No está disponible en el país, pero debemos de tenerlo en cuenta como un medicamento que está en desarrollo, que probablemente nos va a ayudar también mucho en nefroprotección, pero que debemos vigilarlo si fuera el caso en nuestros pacientes en la consulta. La siguiente, por favor. Bien, las frecuencias de monitorizaciones de las visitas del paciente al consultorio del médico, y esto dependerá pues del estadio de la enfermedad renal crónica y también pues obviamente de la albuminuria que hayamos evidenciado. Bien, pueden haber específicamente visitas anuales y por ejemplo el paciente con un grado 1 de enfermedad renal crónica en el A1 pues necesitaría solo una visita anual, pero esto va aumentando obviamente hasta llegar hasta más de 4 visitas ya cuando tenemos pacientes en estadios prediálisis. Esto pues también no es una receta que se vaya a aplicar al 100% de los pacientes, debemos de individualizarlos, pero esto sería lo mínimo que necesitamos para la monitorización de nuestros pacientes. La siguiente. Bien, vamos a hablar de metas en cuanto a la terapéutica, metas en la prevención de la progresión de enfermedad renal crónica. Hemos hablado de factores de riesgo modificables, que son los que nos interesan sobre todo, y el primer lugar es la meta de control de la presión arterial. Esto puede ser variable, dependerá de la guía que leamos, pero en su mayoría se mencionan alcanzar valores menores a 130/80, aunque las guías son bien claras en decirlo si este valor es tolerable para el paciente. Pero sí es recomendable buscar
llegar a estos niveles de presión sistólica y en cuanto a la presión diastólica, buscar valores menores a 80 o incluso valores cercanos a los 70 milímetros de mercurio. Sí llama la atención que en algunos grupos de pacientes, sobre todo pacientes que han tenido alguna situación específica como eventos cardiovasculares, alguna situación de stroke o pacientes también añosos, que no se recomienda bajar de niveles de 120 milímetros de mercurio porque también puede ser deleterio para el paciente. Pero para términos generales, para que nos quede como en la conferencia, que tengamos valores menores a 130 sobre 80. La siguiente, por favor. También necesitamos control de la diabetes y este seguimiento lo haremos a partir del control de la hemoglobina glicosilada. Esto puede tener muchas variables como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la tendencia, perdón, todavía no, regresemos. Ahí está. La tendencia es tener un valor de hemoglobina glicosilada inclusive menor al 6.5%. Y es que esta cohorte demostró que inclusive aquellos pacientes con hemoglobina glicosilada de 6.5 al 7% ya encontrábamos complicaciones microvasculares, macrovasculares o incluso el desenlace de muerte. Por eso es la tendencia ahora a buscar valores menores al 6.5% del control de la glicemia. La siguiente, por favor. Aunque las guías KDIGO son un poco permisivas, como lo pueden ver ustedes, y permiten valores desde el 6.5% hasta el 8% de hemoglobina glicosilada, pero este 8% vamos a buscarlo ya dependiendo de cada uno de los pacientes. Esto debe ser individualizado. Por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica grado 5, no vamos a buscar valores menor al 6.5%, porque a partir de un filtrado glomerular de 30 ml minuto o menos, la sensibilidad de la hemoglobina glicosilada varía, por lo tanto no podemos buscar valores tan severos para un paciente ya en este estadio de diálisis. También pacientes ya añosos, pacientes con poca expectativa de vida, pacientes que han tenido eventos recurrentes de hipoglicemia, pues también vamos a considerar el hecho de que no vamos a llegar hasta el 6.5%. Por lo tanto, el mensaje de esta diapositiva es: no podemos generalizar este dato. Lo ideal es tratar de llegar a valores menores a 6.5%, pero será usted como clínico quien individualizará cada uno de los casos. La siguiente. Es importante recordar los fármacos de primera línea que se recomiendan actualmente. Bueno, siempre la metformina, aunque esto deberá tener sus consideraciones, que a partir de valores mayores a 45 ml minuto, la metformina no necesita ajuste de su dosis. Si encontramos un filtrado glomerular entre 30 a 45, debemos de reducir a la mitad la dosis de la metformina. Y si hay valores menores a 30 ml minuto, debemos de suspenderla. Ya no debe de hacerse su uso, pero la metformina como fármaco de primera línea ya se recomienda junto a los inhibidores SGLT2, el grupo de medicamentos que mencionábamos, que son las glifosinas. Y es que el tratamiento con esta se acompaña de importantes beneficios cardiovasculares, beneficios renales, y esto se manifiesta sobre todo en la disminución de la albuminuria. Muchísimos estudios han ya respaldado esta situación, por lo tanto los inhibidores de los SGLT2 se convierten ya en una estrategia también de nefroprevención. Algunos estudios como el EMPA-RED, el Canvas de Clark y Credence, pues nos han dado muchas informaciones acerca de este tópico. También los agonistas del receptor GLP-1 que han demostrado beneficios para el paciente diabético y que puede ser la alternativa cuando no tenemos éxito con la combinación de la metformina y los inhibidores SGLT2. La siguiente, por favor. Vemos pues, vamos rapidito a decir cuáles son los beneficios que pueden tener esos SGLT2, por ejemplo, a nivel renal. Van a reducir la presión glomerular, van a mejorar los estímulos neurohormonales, por lo tanto, esto va a mejorar la dinámica glomerular. Se disminuye o se reduce la fibrosis e inflamación a nivel glomerular y esto hace que el trabajo mitocondrial mejore y el aprovechamiento de oxígeno mejore en la dinámica glomerular. Esto ha llevado a pensar de que los SGLT2 es el símil como tener un efecto beta bloqueador a nivel renal.
Es decir, optimizar el uso de energía y optimizar el uso de oxígeno a nivel glomerular, y esto pues a la larga nos va a mejorar en cuanto a efectos natriuréticos, a efectos glucosúricos y obviamente también a efectos en cuanto a la albuminuria de nuestro paciente. Es un grupo de fármacos que debemos de observar, debemos de aprender cada vez más de ellos porque nos darán mucha contribución a nivel cardiovascular y a nivel renal. La siguiente, por favor. También es importante recordar a los lípidos porque estos también son un factor de riesgo modificable dentro de la progresión de la enfermedad renal crónica y pues se menciona que se recomienda que en los pacientes con enfermedad renal crónica desde la fase 3 hasta el grado 5 deben de ser considerados como pacientes de alto riesgo para eventos cardiovasculares. Esto debemos de tenerlo en cuenta, no es necesario hacer cuantificaciones o por ejemplo, con Framingham o alguna otra escala, sino que de por sí el paciente desde el grado 3 ya es considerado de alto riesgo para un evento cardiovascular. Están indicadas las estatinas o su combinación con ezetimibe desde el paciente con enfermedad renal crónica grado 3 en adelante. Si los pacientes ya tomaban estatinas o ezetimibe o una combinación de ambas cuando iniciaron terapia renal sustitutiva, se recomienda que deben continuarlas. Ojo, si ya la estaban tomando desde antes de iniciar la terapia renal sustitutiva. Pero si el paciente ya inicia diálisis y ya iniciada la diálisis, evidenciamos la necesidad de que haya el uso de estos medicamentos, por el momento esto no está evidenciado. Lo repito, si el paciente ya está en una terapia renal sustitutiva y es en ese momento que identificamos la dislipidemia, por el momento no hay indicación para el uso de estatinas. Ya se están desarrollando algunos estudios que están investigando esta situación, pero por el momento no está recomendado. La siguiente, por favor. Otros objetivos del tratamiento, solo los mencionaremos, como he dicho, hablar de cada uno de ellos sería una conferencia de cada uno, pero debemos de recordar que hay que tratar la obesidad, identificar y manejar la hiperuricemia, sobre todo en aquellos pacientes que encontramos en nuestra práctica diaria con causas no tradicionales de enfermedad renal crónica, el manejo de la anemia, el manejo de los trastornos del metabolismo mineral y óseo, la detección y manejo de la hipercalemia y la detección y manejo de la acidosis. Cada uno pues tendrá sus recomendaciones específicas, pero sería tópico de otra conferencia poderlo discutir. La siguiente, por favor. Esto pues es un resumen de qué es lo que debería hacer cada uno de los facultativos, ya sea el de atención primaria o el de nefrología, para poder realizar una prevención en cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica. Podemos posteriormente incluso pasar estas guías que son de la Sociedad Española de Cardiología, dejarlas a disposición para que ustedes las puedan revisar más con detenimiento, ya que brindan muchísima información de qué podemos nosotros ofrecer a nuestros pacientes para evitar la progresión de enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Bien, otra pregunta importante, y esto lo reúne la Sociedad Española de Nefrología. ¿Cuándo referir al nefrólogo? Los primeros son criterios de derivación a partir de filtrado glomerular o a partir del cociente albúmina-creatinina. La siguiente, por favor. Bien, según el filtrado glomerular, vamos a encontrar que el paciente con un filtrado glomerular menor a 30 ml minuto, excepto si tiene más de 80 años, debería ser referido al nefrólogo. Si tiene más de 80 años, el motivo de referencia es cuando lleguemos a valores menores a 20 ml minuto. O considerar 45 ml minuto en pacientes menores a 70 años, especialmente si se han acompañado de albuminuria. El dato según la albuminuria va a ser todo paciente con un valor de albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo, aunque tenga control óptimo de la presión arterial, no lo dude y refiéralo al nefrólogo. La siguiente, por favor. Otros motivos para remitir al nefrólogo: deterioro agudo de la función renal, es decir, una disminución, una caída mayor al 30% con respecto a la evaluación previa que se tuvo de este paciente. Ya dijimos también la progresión renal, ya la definimos. Si hemos encontrado ese dato de progresión renal, refiere a ese paciente. La hipertensión arterial resistente en presencia de enfermedad renal crónica, una sospecha de estenosis de la arteria renal, las alteraciones del potasio, la anemia renal, la presencia de otros signos de alarma, la sospecha de nefropatía no diabética, no retinopatía, no hematuria, por ejemplo, alguna
glomerulopatía de origen autoinmune o algo que haya que investigar al respecto, pues esto debe de ser referido al nefrólogo. Y en pacientes con diabetes también se siguen los mismos criterios. La siguiente, por favor. Esto sería también el resumen de estas afirmaciones que hemos hecho. ¿En qué momento remitir al nefrólogo? Con base a el filtrado glomerular o a la albuminuria. La siguiente, por favor. ¿Qué no hacer en enfermedad renal crónica? Esto es importante, algunos tips. Ya dijimos qué hacer, pero también hay cosas que no hacer. Ojo, hidratación. Quitémonos el mito, tomar agua en exceso no cura los riñones, ¿verdad? Llegan a nuestros consultorios pacientes que, sin exagerar, están tomando de 2 a 3 galones de agua al día pensando que con eso van a mejorar la función renal. Y no es así. Todo es también un adagio de la medicina, todo es veneno dependiendo de la dosis, inclusive el agua, ¿verdad? Entonces esto también debemos de tener en cuenta que la hidratación deberá ajustarse a las necesidades de cada paciente. Lo importante sobre todo es limitar la sal, especialmente con pacientes hipertensos, no así obviamente con aquellos que tienen nefropatías perdedoras de sales en donde las consideraciones serán distintas. No se deben generalizar dietas pobres en potasio, habrá pacientes que necesitan requerimientos de potasio y otros no, por lo tanto no generalicemos. También la derivación a nefrología, ¿verdad? Ojo, el diagnóstico de una enfermedad renal crónica no se hace en una sola toma, debemos de tener por lo menos unas tomas subsecuentes en el periodo de 3 meses para poder definir si hay criterios para ese diagnóstico y entonces sí considerar la derivación al nefrólogo. También no utilice fármacos sin antes haber ajustado su dosis. Hay ya muchas plataformas en donde podemos ajustar dosis de los medicamentos para poder darle un beneficio a nuestro paciente. La siguiente. También ya dijimos evitar los AINES, ¿verdad? También no se recomienda el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La combinación de un IECA y un ARA2 no es recomendable. También no suspenda los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona si hay un aumento leve del potasio. Trate mejor en ese momento de hacer cambios en la dieta para que el paciente siga teniendo el beneficio de este grupo de medicamentos. Solo hay que suspenderlos en procesos infecciosos, procesos gastrointestinales agudos con deshidratación y hipotensión que generen también cambios y que aumenten el efecto que tenga este medicamento sobre la dinámica glomerular. También no deben administrarse este tipo de medicamentos con estenosis de la arteria renal bilateral. Esto es muy raro, pero si lo hemos identificado, no se pueden prescribir este tipo de medicamentos o que tengan severas lesiones vasculares renales distales o difusas. Y también no se recomiendan los antagonistas del receptor mineralocorticoide como espironolactona o eplerenona desde la enfermedad renal crónica grado 4 por el riesgo de hipercalemia. La siguiente, por favor. No se debe administrar la digoxina sin ajuste de la dosis, principalmente en pacientes con filtrado glomerular menor a 30. No administrar fibratos asociados a estatinas en filtrados glomerulares menor a 45. Las guías con respecto también a los fibratos mencionan que si hay un filtrado glomerular menor a 45, solo deben de ser usados si los valores de triglicéridos son arriba de 500. Sí es un dato que suena un poco permisivo, pero lastimosamente los fibratos sí tienen mucha alteración en cuanto a la disminución del filtrado glomerular. No administrar ningún antibiótico sin haber ajustado la dosis, no administrar antidiabéticos sin tener en cuenta el estadio de la enfermedad renal crónica y la albuminuria, y en la medida de lo posible evitar la administración de contrastes yodados, como ya lo mencionamos, y importante, en las preparaciones colónicas, no usar preparaciones en base a fósforo. La siguiente. ¿Cuándo no derivar al nefrólogo? Generalmente son patologías urológicas, que estas tienen que ver obviamente con manejo urológico como tal, valga la redundancia, los cólicos renales, las litiasis renales, obviamente ya en grado de obstrucción, si es el caso, pues obviamente derívelo al urólogo. Para nosotros los nefrólogos es más que todo valorar la función renal de ese paciente, pero el manejo como tal lo dará el urólogo. Los quistes renales simples no se derivan, a no ser que su clasificación sea desde el Bosniak 2F en adelante. Ahí debemos de referir al urólogo. Mientras tanto, si no cumplen esta característica, son quistes que nada más deben de ser observados anualmente a partir de un ultrasonido. Infecciones urinarias con función renal normal, tumores o masas renales, generalmente también son del manejo del urólogo, casi siempre es en conjunto con el nefrólogo, pero en su primer momento será el urólogo quien valore a este paciente. O patologías neurológicas como la anemia, que no sea de origen renal, no debe ser referido al nefrólogo,
o hiperparatiroidismos primarios que tengan función renal normal, pues también es más del ámbito del endocrinólogo. La siguiente, por favor. Conclusiones. Debemos de establecer un plan de prevención. Esto es necesario y se necesita de manera urgente. Quizá lo que voy a decir es un poquito controversial, pero no podemos llenar a todo el país de unidades de diálisis y hemodiálisis porque esto va a quebrar al sistema. Necesitamos un programa de prevención que nos permita atender de una manera diferente a la enfermedad renal crónica. Obviamente hay que atender a aquellos pacientes que ya llegaron a la necesidad de terapia renal sustitutiva, pero pues obviamente debemos también prevenir para que sean menos los que lleguen a esta necesidad. Debemos identificar factores de riesgo y atenderlos de manera individualizada. Es también obligatorio hacer intervenciones para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y esto va a depender de atender a los factores de riesgo. También ya vimos que existen medidas farmacológicas que han demostrado capacidad de nefroprotección, como son el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los medicamentos antidiabéticos, como son los SGLT2 y los GLP-1. Adecuada comunicación entre profesionales y entre los niveles de atención. Es necesario tratar de tener canales de comunicación en donde podamos hacer medicina de alta precisión, en donde tengamos manejos multidisciplinarios para nuestros pacientes. La meta, evitar eventos cardiovasculares, evitar la progresión de enfermedad renal crónica y eventualmente también evitar la llegada a la terapia renal sustitutiva. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. En este momento vamos a tratar de compartir información del manejo adecuado del soporte nutricional. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la enfermedad renal? La siguiente, por favor. Como lo dijo el doctor, estos conceptos básicos: una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, una albuminuria que al menos tenga 30 miligramos por 24 horas y algún marcador de daño renal. La siguiente. Pero tenemos que hablar un poco de la alimentación. La siguiente. Y tenemos que tener algunos pilares de manejo nutricional importantes. Primero, la preferencia nutricional del paciente. Definir la etapa de la enfermedad renal, conocer los valores de examen de laboratorio y conocer qué enfermedades crónicas tiene este paciente. Tenemos que comprender que hay muchos factores a modificar. La siguiente. ¿Cuáles son nuestros objetivos de soporte nutricional? Y son 3. Mantener la función renal de ser posible, evitar las complicaciones y proveer una adecuada nutrición. Y aunque es posible con la restricción de proteínas mejorar la filtración, no por mejorar la filtración vamos a desnutrir o matar a un paciente de hambre. Entonces, tenemos que saber que hay que proveer un adecuado soporte nutricional. La siguiente. Entonces, hablamos de algunos conceptos básicos: sodio y agua. Ahora, tenemos que minimizar la ingesta de sodio, es muy importante. Recordémonos que a más sodio podríamos tener una elevación de la presión y como están las guías, pues tratemos de mantener una presión arterial de 130/80. La restricción de sodio en la mesa no es suficiente. Tenemos que comprender que toda la comida empacada va a traer sal y que tenemos que comprender que esa como preservante es un aporte de sodio y algunas veces es necesario restringir al paciente con una dieta de 100 mililitros de sodio al día en una etapa 5. Esto lo va a solicitar el nefrólogo. No es que cualquiera de nosotros que haga un soporte nutricional va a imponer una restricción de sodio. Usualmente el nefrólogo es quien nos va a decir, ayúdenme con esto. La siguiente. Ahora, no solo es sodio y agua, sino que proteínas y calorías. Ahora, limitar la ingesta de proteínas puede ayudar a disminuir la uremia y sabemos que la uremia se produce por la acumulación de materiales de desecho como la urea y que esta urea puede causar que aparezcan fatiga, náuseas y anorexia. Entonces la idea es, ante el concepto teórico, a menos proteínas, menos urea y el paciente va a estar con menos fatiga. La siguiente. Ahora,
La pregunta es, ¿cuánta proteína debo de dar? Y por eso hablaba el doctor claramente de estratificar el estado de la insuficiencia renal, porque el aporte proteico va a depender de esto. El aporte proteico normal se dará en pacientes sometidos a diálisis. Es bien importante. Una vez el paciente llega a terapia sustitutiva, no existe una restricción proteica. Tiene que ingerir más proteínas, pero en una etapa 3 o 4 la restricción oscilaría entre 0.8 a 0.6 gramos de proteína por kilogramo de peso día. En pacientes con diálisis peritoneal vamos a manejar de 1.2 a 1.3 gramos de proteínas. O sea, vean cómo de una restricción de 0.8, 0.6 gramos de proteína por kilo, una vez llega a diálisis, incrementamos proteína para que este paciente no entre en un síndrome de desgaste. El aporte proteico de alto valor biológico y tenemos que tener un adecuado control de potasio, sodio y fósforo. La siguiente. Ahora, lo que sucede en las fases prediálisis es que al restringir proteínas, usualmente restringimos grasa y el paciente se desnutre. Entonces, ante la restricción de proteínas, tenemos que tener claro una meta de aporte calórico y uno va a proveer de 30 kilocalorías por kilogramo de peso para este paciente renal. Si yo restringo proteínas y no calculo el objetivo terapéutico de calorías, yo desnutrí al paciente y el deterioro del paciente fue responsabilidad del soporte nutricional y no de la enfermedad crónica. Entonces, por favor, entiendan que ante la restricción de proteínas tenemos que determinar un objetivo calórico claro a alcanzar. El aporte menor puede ser necesario en pacientes con diálisis peritoneal. Recordemos que el material que se pone para los dializales pues lleva destroza. La siguiente, potasio. Ahora, el potasio es muy importante. Avanzando el daño renal, hay una acidosis o un catabolismo muscular. Hay antihipertensivos que podrían elevar los niveles de potasio. Tenemos que comprender eso. Altos niveles de potasio pueden ocasionar arritmias y por eso es que es tan importante el control de el potasio. Pacientes con diálisis peritoneal pueden presentar niveles bajos de potasio. Ahora, si preguntan dónde hay potasio, estaríamos hablando guineo, plátano, papa, tomate, aguacate y frutas. Pero el problema es que cuando yo restringo potasio en la dieta, voy a causar un daño colateral que es deficiencia de micronutrientes, de antioxidantes que van a ayudarnos, estos antioxidantes, a controlar el proceso inflamatorio. Entonces, cuando hagamos restricción de potasio, pensemos en micronutrientes. La siguiente. La restricción de ingesta de vegetales y frutas puede ayudar a bajar los niveles de potasio. Este estilo de alimentación puede llevar a tener una baja ingesta de vitaminas y minerales, que es lo que les planteaba, y de no ser posible suplementar, de brindarlos con la dieta, pues tendríamos que evaluar la suplementación de vitaminas y minerales, y recordémonos que cuando dializamos, las vitaminas hidrosolubles pueden perderse en los procesos de diálisis. Entonces, habrá que pensar en vitaminas hidrosolubles. La siguiente, anemia. La enfermedad renal está relacionada con una disminución de la producción de eritropoyetina, como el doctor lo planteaba. Hay que referirlo al nefrólogo cuando tenemos una hemoglobina abajo de 10, cuando no está relacionado con una deficiencia de hierro. Es bien importante pensar en eritropoyetina. Una inadecuada ingesta, la anorexia y las náuseas también juegan un papel. Medicamentos como los quelantes de fosfato pueden disminuir la absorción de suplementos de hierro. Entonces, si estoy dando algún quelante, tengo que pensar que voy a bloquear absorción de hierro y que tendría que pensar en eritropoyetina y hierro. Pérdidas relacionadas con la diálisis también contribuyen a la anemia. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo voy a restringir carnes rojas y vegetales de hojas verdes, podría ocasionar bajos niveles de hierro, deficiencia de B12 y ácido fólico. Como dice el doctor, aquí nosotros podríamos pasar hablando 8 horas y nos quedaríamos cortos, porque homocisteína y proceso inflamatorio es una charla aparte, pero al restringir potasio, puedo tener deficiencia de B12 y ácido fólico. La siguiente.
Ahora, hablamos de restricción de sodio. Aquí hay algunos ejemplos de alimentos ricos en sodio que no tendríamos que dar: comida rápida, embutidos, y tratar de manejarlos de bajo nivel de sodio, que sería arroz, ok, pero si es diabético entro en problemas. Frutas, si tengo el potasio, entro en problemas. Aguacate es grasa, me aporte calórico, pero es potasio. Entonces vean que no es tan fácil el aporte de un adecuado soporte nutricional. La siguiente. Alimentos ricos en proteínas, pues sabemos qué es, pero si ustedes en este momento estuvieran con un paciente de 50 kilos en sus consultorios, sea de primero o segundo nivel, y tuviésemos una etapa 4 donde tenga que dar 0.6 gramos de proteína por kilo, y si pesa 5 kilos, es 50 kilos, 50 por 5 por 6, 35, son 50 kilos, 5 por 6, 30, estamos hablando de 30 gramos de proteína. Ahora, un huevo tiene 7 gramos de proteína, una taza de leche tiene 7 gramos de proteína, una onza de queso tiene 7 gramos de proteína, un muslito de pollo, que podrían ser 3 onzas, tendrían 21 gramos de proteína, y media taza de frijol son 2 gramos de proteína. Entonces vean que la restricción proteica es bien dura, porque podríamos estar hablando de un huevo, 3 onzas de pollo y media taza de frijoles para una etapa 4. Pero el salvadoreño vivimos de leche, queso, y si tiene el fósforo alto, no puede tomar leche, frijoles, o no podría tomar leche, quesos o frijoles, que ya lo vamos a ver adelante. Entonces vean lo difícil que se vuelve en hacer un esquema de alimentación para 36 o 40 gramos de proteína. La siguiente. Alimentos ricos en potasio. Hay listas, pero yo siempre les digo a mis pacientes, piensen en los 5 reyes del potasio para un salvadoreño: guineo, plátano, papa, tomate y aguacate. Con que ustedes recuerden estos 5 alimentos, guineo, plátano, papa, aguacate y tomate, van a poder tener una restricción de potasio significativa en nuestros pacientes. La siguiente. Fósforo. Leche, como lo están viendo ahí, quesos, frijoles, pescado, carne, pero digamos que la carne no es algo que económicamente se ingiera con facilidad. Pescado sí, pero todos tomamos leche, comemos queso y frijoles. Si tengo el fósforo alto, son los alimentos a suspender. ¿Qué come un paciente? La siguiente. Ahora, lastimosamente, cuando restringo fósforo, muchas veces restringo calcio, y el nefrólogo tiene que suplementar con tabletas de calcio. La siguiente. La siguiente. Ahora que hemos visto algunos conceptos generales, pues entremos realmente al manejo nutricional del paciente renal con no diálisis, etapa 3, 4, y veamos si el tiempo nos alcanza para la parte de diálisis. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos ya? Evitar la acumulación de sustancias que pueden alcanzar niveles tóxicos, reducir la generación de compuestos nitrogenados, reducir la retención de sustancias de desecho y contrarrestar el estado catabólico. Lastimosamente, en mi dieta restrictiva, donde quito proteínas, donde quito frutas, donde quito frijoles y lácteos, lastimosamente estoy desnutriendo a un paciente. Entonces soluciono algo, pero lo estoy encaminando a un deterioro rápidamente. La siguiente. Entonces, otros resultados de una dieta baja en proteínas. ¿Qué logro? Si bajo proteínas, bajo los niveles de fósforo. Recordémonos que existe una enfermedad, la anterior, una enfermedad mineral ósea, que es otra conferencia. Podemos contrarrestar la acidosis metabólica, mejoramos el perfil de lípidos, proteinuria e inflamación. La siguiente. Ahora, ¿cómo definimos una dieta baja en proteínas? Se define como una dieta que aporta menos de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal día de proteínas, y sin embargo debe de garantizar una ingesta adecuada de energía, donde estemos proveyendo de 25 a 35 kilocalorías de energía. Por favor, ese es un concepto bien importante, porque muchas veces los que hacemos soporte nutricional en paciente renal nos concentramos en proteínas, pero se nos olvidan las proteínas.
las calorías, perdón. Y entonces terminamos con un síndrome de desgaste calórico proteico de este paciente, que no es la uremia lo que lo está deteriorando, la debilidad de llegar a una unidad de diálisis, sino que es la desnutrición que el que hace el soporte nutricional no adecuado ocasionó. La siguiente. Una dieta baja en proteínas, pues puede irse a 0.6 gramos de proteínas si fuera una etapa 4. Tendríamos que pensar por lo menos que de esta cantidad de proteínas sean proteínas de alto valor biológico, que podrían ser huevo o pescado, pero vean que debemos de proveer de 50 al 60% de las calorías vía carbohidrato. Ahora, eso implica, como el doctor lo planteó, que el salvadoreño aprenda a trabajar en equipo, porque si yo no tengo al nefrólogo o al endocrinólogo o a la par mía, este paciente no va a salir adelante, porque para proveer las calorías, yo le tengo que decir al endocrinólogo, mira, voy a aumentar 30, 40, 45 gramos de carbohidrato y tú me vas a tener que ayudar aumentando las unidades de insulina. Este es el equipo para que el paciente salga adelante. Vean, ahí aparecen 3 onzas de pollo, que son 26 gramos de proteína, y aparece media taza de tofu, que podría ser frijoles, que son 6 gramos de proteína. Entonces vean cómo 3 onzas no son iguales entre pollo o frijoles o tofu. Entonces vean que es necesario trabajar en equipo, y nuestro primero y segundo nivel tiene que tener un equipo de soporte nutricional a la par del nefrólogo. Esto es todos por el bien de nuestro paciente. La siguiente. ¿Qué logra la dieta baja en proteínas? Una reducción de la producción de productos de desecho derivados de las proteínas, una reducción de la retención de toxinas, reducción de la carga de fosfato, reducción de la excreción de proteínas en orina, una reducción de la hiperfiltración. La siguiente. Esta dieta, que este es un ejemplo de una dieta baja en sodio, genera una vasoconstricción en la arteria perrenal y una vasodilatación, y lo que pretende es ejemplificar que logramos, al restringir sodio, mejorar la función renal del paciente. La siguiente. ¿Cuándo usar la dieta baja en proteínas? Prevención y tratamiento de anomalías metabólicas y electrolíticas, síntomas de insuficiencia renal crónica, prevención del desgaste proteico energético, retrasar el inicio de la terapia de reemplazo renal. La dieta baja en proteínas puede retrasar, puede ayudar con el manejo de proteinuria, hipertensión y enfermedad crónica progresiva. La siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el paciente renal? Cuando se acumula la urea, hay mayor inflamación, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y tenemos que llegar en su momento a una diálisis. La siguiente. Ahora, pero vean qué hizo el soporte nutricional mal llevado. Causa una pérdida de peso debido a la reducción de la ingesta, disminución de la reducción de ingesta de energía. Hay una pérdida de la masa muscular debido a la ingesta inadecuada de proteínas y energía, depresión, problemas relacionados, malestar psicológico. Este paciente tiene incapacidad para levantarse de su cama e ir al baño. La restricción de proteínas hace eso si no hacemos el cálculo calórico adecuado para proveer la energía. La siguiente. ¿Qué hacer como alternativas? Algunas veces, si restringí proteínas y bajé fósforo, tengo que dar calcio, tengo que suplementar vitaminas, hierro, aminoácidos, y hay aminoácidos, cetoácidos esenciales que no hay en el país, pero son una molécula con un esqueleto parecido a un aminoácido que permite construir tejido, no siendo una proteína. La siguiente. Posible suplementación durante una dieta baja en proteínas si se requiere un control regular de las vitaminas, calcio, hierro para apuntar a suplementos adicionales. Yo no voy a suplementar solo porque es renal. Debo de suplementar si demuestro la deficiencia de los micronutrientes.
al reducir la ingesta de alimentos ricos en fosfatos, se suele disminuir la ingesta de calcio y puede ser necesario la suplementación de 500 miligramos de calcio al día. La siguiente. Las reservas bajas de hierro pueden deberse a una menor biodisponibilidad del hierro en los alimentos de origen vegetal y no a la ingesta de carne roja. Lo que sucede es que si yo hablo de hierro, el ser humano es capaz de absorber el 90 al 95% del hierro de la carne roja que el paciente no come, pero aunque yo tenga un vegetal que sea rico en hierro, solo puedo extraer el 5% de ese hierro. Entonces hay que comprender que aunque mi brócoli tenga hierro, solo puedo extraer el 5% de ese hierro. La suplementación con vitaminas de B12 suele ser necesario para los pacientes que siguen una dieta vegana durante un periodo prolongado. La siguiente. Ahora, podríamos seguir una semana completa, pero los esquemas de alimentación en lo que se respecta a proteínas y paciente renal van a cambiar si el paciente es diabético, si el paciente es obeso, si tiene una edad avanzada, si está embarazada, si hay algún desorden neuromuscular o si está un paciente cercano a la muerte. Entonces, aunque tengamos una etapa 4 o 5 de una insuficiencia renal, la patología crónica preexistente es la que nos va a determinar el adecuado manejo. La siguiente. Y ya para ir terminando, estas son las guías más nuevas de la Sociedad Europea y algunos puntos importantes. La siguiente. Y empieza con lo que hemos hablado en la última hora. La enfermedad del paciente renal pues afecta directamente al paciente un catabolismo proteico, hay alteraciones del metabolismo de los aminoácidos, resistencia periférica a la insulina, reducción de la lipólisis, agotamiento de los sistemas antioxidantes ante la restricción de bajo potasio, dejo de comer frutas y vegetales, voy a tener pocos antioxidantes y el proceso inflamatorio se acelera. Inducción de un estado proinflamatorio, hay una inmunodeficiencia. Esto es un paciente renal. La siguiente. Insuficiencia renal aguda o crónica con o sin terapia dialítica aumenta el riesgo de desnutrición al inducir múltiples trastornos metabólicos y con frecuencia una reducción de la ingesta de nutrientes. La siguiente. Causas y mecanismos del síndrome de desgaste energético proteico. Esta es una charla completa, pero ¿qué causa esto? La reducción de proteínas y energía, causada por el soporte nutricional, el hipercatabolismo del paciente, la acidosis metabólica, actividad física reducida, anabolismo reducido, las enfermedades crónicas preexistentes y el mismo tratamiento de la diálisis. Todo esto lleva a un desgaste. Si voy a restringir proteínas en una fase pre, tengo que calcular calorías y tengo que cambiarle al cassette al paciente y al familiar que una vez llegue a diálisis ya no hay restricción de proteínas, me voy a ir a 1 a 1.2 gramos y ese cambio cuesta porque por 5 o 10 años les dijimos coma poco y una vez llega a la diálisis que pensamos que va a ingerir más, pues no sucede así. La siguiente. Causas del síndrome de desgaste, inflamación, enfermedades metabólicas, la misma diálisis, las toxinas que se acumulan, el proceso inflamatorio. La siguiente. La siguiente. Recomendaciones, las necesidades de terapia nutricional médica puede ser consideradas para cualquier paciente con insuficiencia renal aguda y crónica. No hemos hablado de agudas, pero hay insuficiencias renales agudas que los vemos en los hospitales y se debe de proporcionar un adecuado soporte nutricional y deberíamos de todo paciente ingresado en las primeras 48 horas de ingreso tener la evaluación y la intervención nutricional adecuada. La siguiente. Los pacientes hospitalizados no críticos desnutridos con insuficiencia renal aguda o crónica con o sin diálisis y en aquellos pacientes con riesgo de desnutrición que puedan alimentarse por vía oral de manera segura y que no puedan alcanzar sus requerimientos nutricionales solo con una dieta regular, tiene que considerar la suplementación de micronutrientes solo y cuando no logramos darlo vía oral. La siguiente.
Recordar que tenemos que hacer una evaluación adecuada del paciente, tenemos que tomar medidas antropométricas y evaluar la fuerza muscular. Estas serían 3 parámetros importantes de una adecuada evaluación nutricional en un paciente renal. Recordémonos que podría tener retención de líquido y el peso no ser un dato único. Por eso es que pide fuerza muscular, medidas antropométricas y una evaluación nutricional completa. La siguiente. Hablamos de 20 a 30 kilocalorías y ahí está este bebecito con esta enfermera jugando como que es Spider-Man, pero la idea es, esto no es el final, esto es un cambio de estilo de vida que me va a permitir mejorar la calidad de vida si hacemos todos lo que tenemos que hacer y es trabajar en equipo. La siguiente. El paciente hospitalizado renal con ingesta reducida de alimentos y estado nutricional deteriorado se debe de brindar al menos el 75% de la energía y proteínas necesarias para evitar un resultado adverso. Pero eso implica que cuando llegue un paciente renal a cualquiera de nuestros hospitales, tenemos que saber cuáles son sus requerimientos calóricos y proteicos y el servicio de nutrición apropiarse de sus roles, dejar de estar en los servicios de alimentación, sino que estar a la par del paciente. Y ahí está la meta. Esa no lo está diciendo Manuel Novoa o los que estamos aquí en esta mesa. Está la Sociedad Europea diciendo que todo paciente ingresado renal tiene que tener el 75% de sus requerimientos calóricos y proteicos, por lo menos, para que no se nos muera por nuestra culpa por no hacer bien las cosas. La siguiente. Pues aparecen un par de tabletas. No soy amigo de la suplementación si no hay necesidad. La diálisis puede ejercer una influencia negativa del imbalance proteico al causar una pérdida de aminoácidos, péptidos, proteínas como consecuencia. Los requerimientos proteicos pueden incrementarse en pacientes sometidos a diálisis. Nuestro paciente en diálisis pierde proteínas en cada proceso. La siguiente. Entonces, recomendemos o no recomendamos, sino que la Sociedad Europea recomienda paciente hospitalizado con enfermedad renal sin diálisis con enfermedad aguda o crítica, 0.6 a 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso según su estadiaje. Paciente hospitalizado con enfermedad renal en diálisis sin enfermedad aguda y crítica, 1.2 gramos por kilogramo de peso. Y este es el trabajo de nosotros los médicos en los servicios de los hospitales. Si está en diálisis, tiene requerimientos de proteicos aumentados. Y si nosotros no se los damos, se va a morir no por su enfermedad, sino porque nosotros no hicimos bien nuestro trabajo. Pacientes críticos con enfermedad renal aguda o crónica, con diálisis, con requerimientos proteicos, puedo llegar a 1.5. Nosotros en los servicios del médico quirúrgico mirábamos mucho paciente con perforación de víscera hueca por una diálisis peritoneal y teníamos que manejar el abdomen agudo, infeccioso, más los requerimientos de un paciente con diálisis. Estos eran pacientes que los manejábamos con nutrición parenteral varias semanas, pero teníamos que incrementar proteínas. Ya estaba en diálisis, no hay restricción, pero tenemos que incrementar las proteínas ante el proceso infeccioso que tenía, más el proceso quirúrgico de múltiples lavadas de cavidad peritoneal. Entonces, por favor, recordar que una vez esté en diálisis, la restricción no existe y tenemos que hacerlo pues prudente en base a su estado. La siguiente. La restricción de proteínas no se debe de reducir con el fin de evitar y retrasar una diálisis en pacientes con enfermedad renal aguda y crónica. Y ese concepto me encanta porque menos no siempre es mejor. Tengo que dar lo necesario porque si yo restringo proteína, posiblemente este paciente va a tardar 3 o 6 meses más en llegar a una diálisis, pero le va a llegar al colega en muy mal estado, pero le llega en mal estado porque el que hizo el soporte nutricional no tuvo la capacidad de decir, hasta aquí yo puedo, lo demás ya es el momento de la diálisis. Un enfoque moderado en restricción de proteínas puede ser considerado solo en el caso que el paciente es metabólicamente estable. La siguiente. Los pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentren críticamente enfermos sometidos a diálisis, hay que recordar algunas situaciones. El tamaño de la molécula que estoy eliminando en la diálisis usualmente es más grande
que el tamaño de los micronutrientes sean 5 cobre, la siguiente, o las vitaminas hidrosolubles, tiamina, ácido fólico, B12, vitamina C, y si decimos que el paciente se nos muere de un problema cardiovascular por un proceso inflamatorio, si yo restringí vitaminas, más bien no restringí, si yo perdí vitamina C por la diálisis, tengo que suplementarlo.